Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Buenos días, muchísimas gracias por venir a las 10:30, cruzar Madrid y estar aquí para hablar de la influencia política que están teniendo los podcasts en España, pero sobre todo para averiguar si esto es así o no es así, pero antes acercarnos a alguna realidad que es lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha llegado a definir las últimas elecciones, las elecciones en las que ha ganado Trump, como las elecciones de los podcasts, hasta el punto que el New York Times llegó a hacer una comparación entre la actividad en los podcasts que había tenido Kamala Harris frente a la actividad en los podcasts que había tenido... Mira, Pablo llega el pobre desde Radio Nacional ahora y se incorpora. No sé si tienes que ir a microfonar primero. Sí. Perfecto. Ahora se incorpora como aquí. Y se llegó a decir que probablemente la decisión de Kamala Harris de no ir a podcasts como Joe Rogan, etcétera, entre otras cosas porque decía y les quería obligar a que en vez de las 3 horas habituales de Joe Rogan o 4 en las que se meten, que es asombroso, quería hacerlo corto, 1 hora, y Joe Rogan le dijo que no. O sea, fue casi más al revés. Fijaros la capacidad que tienen estos podcasts. Como una de las razones por las cuales fue capaz de no ir, ¿no? O sea, llegan a decir en Estados Unidos cosas como que en realidad ahora no hay que... O sea, los mítines son los nuevos podcasts, o los podcasts son los nuevos mítines en los que solo que con café, ¿no? En los que tienes que ir haciéndolo. Y de la misma manera que hablamos de que la elección de Kennedy fue la televisión, de que la elección de Obama fueron las redes sociales, dicen que Trump, su elección ha estado en base a la relación con los podcasts, ¿no? Y lo que queremos averiguar es si esto ha sido así. Pablo, gracias. ¿Qué tal? No, perdonadme. Si esto puede estar pasando o no pasando en España y en Latinoamérica, y en qué medida. Y para eso tenemos a Eduardo Saldaña, de El Orden Mundial y de No es el fin del mundo, que yo creo que es buenísimo para darnos la perspectiva de qué es la realidad o cuánto es lo que está pasando en Estados Unidos con los podcasts, y que al final es verdad que lo que pasa en Estados Unidos, a veces para lo bueno y a veces para lo horrible, acaba pasando aquí. Tenemos a Alba San Román de Keep It Cutre, y muchas otras cosas, que yo creo que nos va a dar la perspectiva real de lo que está pasando en España en los podcasts, porque muchas veces hablamos de los podcasts políticos, pero los podcasts políticos no son solo donde se hace política, y eso es uno de los elementos a hablar. Y tenemos a Pablo Simón, que seguro que le conocéis, politólogo, profesor de la Carlos III, muy habitual en los medios. De hecho viene y por eso el pobre se ha tenido que retrasar. Y quería dar algún dato. Vamos a hacerlo como si fuera esto un podcast conversacional. Y quería dar algún dato. Ayer Luis Miguel Pedrero presentó aquí el estudio que fueron de cómo suenan los podcasts en España, y le pedí unos datos que el pobre me mandó rápidamente. Es de los 1.076 podcasts que han estudiado, lo que diríamos que son podcasts que o son profesionales o aspiran a vivir de ello o de alguna manera tener ese elemento comercial. No es un amiguete que se hace solo el podcast. Y vamos a aceptar podcasts como también YouTube. O sea, no entramos en esa discusión sobre si los videopodcasts de YouTube lo son o no, porque para analizar su poder en la política creo que es esencial aceptar esa parte. Ellos han analizado 1.076 podcasts. De esos, que consideren ellos mismos, no el contenido, que hablan de periodismo, de política o de actualidad, o sea, lo que sería la pura, son solo el 12%, 131. Pero yo creo que a la hora de hablar de política, se habla de política desde lugares muy, muy diversos, ¿no? Y para mí, yo creo que, para ahora dejaros hablar, a mí hay una cita que me encanta de Ana Marie Cox, que es una podcaster estadounidense, que la voy a leer literal, es: si en la era de los podcasts no estás dispuesto a hablar durante horas sobre política mientras la gente hace ejercicio o lava los platos, probablemente estás perdiendo la batalla por la atención del votante. Esto es una realidad, y sobre todo lo de las horas, porque yo creo que esto marca una diferencia esencial, que cuando vas a la tele o todos estáis en tele, estáis en podcast, pero en el podcast primero se habla muy largo. Son podcasts
hay podcasts también españoles que no puedes llevar una vida normal y ver o escuchar ese podcast, ¿no? O sea, es que es infinito. Yo me asombro. ¿Os acordáis cuando hace nada decíamos no puede durar más de 20 minutos? Sí. Bueno, putas largas. Yo ya no sé cuántos. Entonces, el de ayer fueron 2 horas el que grabamos. Por eso, y funciona, ¿no? Y tú también te alargas, ¿eh? Me alargo. Y además yo creo que también tiene, largo, sí. yo creo que tiene un valor especial en una sociedad en la que estamos súper acostumbrados al consumo rápido, en la que la atención máxima de concentración es de 8 segundos. Entonces ya escuchar un podcast es algo que va contra consumo en la era de consumo rapidísimo. Y ya me parece como un statement, ¿no? Escuchar un podcast creo que es algo que va en contra del consumismo rápido al que estamos acostumbrados. Pero fíjate, aquí me gustaría, y eso es muy interesante, y aquí ya entramos a hablar, Sí. es, claro, que implican dos cosas. Por un lado, cuando un político, porque hablar de política, y aquí por hacer diferencia, no significa que tengas un político siendo entrevistado, pero es verdad que aquí hemos visto a Sánchez yendo a la pija y la kinky, fue como gran notición, y es verdad que existen todavía esas cosas, pero no se parece, que luego lo hablaremos, con que eso exista de una forma tan estallada, ¿no? Pero hay una diferencia esencial. Mientras tú, cuando vas a la tele, a la radio, a cualquier otro medio, tienes al otro lado un periodista que a veces te hace un masaje o a veces te hace muchas peleas, pero son respuestas cortas, o si vas al Hormiguero o algún tipo de programa así, pues tienes que bailar, tienes que hacer cosas, pero el único lugar donde conversas largamente ahora mismo es en estos podcasts. Y eso da una oportunidad para atraer que te humanice como político. Y también es verdad que muchas veces tampoco te confrontan, simplemente te dejan hablar. Y eso es bueno y es malo. Trae estas cosas, ¿no? Y otro tema que hablaremos es si todo esto está produciendo una dirección hacia un lado político con un score claro hacia la derecha, o no es así, y eso podríamos verlo. Si os parece, por ordenar un poco, aunque nos vamos interrumpiendo, empezamos por Estados Unidos, nos traemos a nuestro politólogo internacional de cabeza para que nos cuentes un poco cómo está esto. Pues además es muy interesante porque es algo que nosotros seguimos mucho, porque nosotros no hacemos un podcast político como tal, pero sí que tocas temas de política y enfoque y al final tienes unos sesgos. Y mirando esto también hay que entender una realidad. Estados Unidos es el ejemplo a seguir y todo lo que vemos en España es una réplica de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero hay que entender la historia de los medios y la idiosincrasia estadounidense. Es decir, en la radio estadounidense, la talk radio que se conocía, la radio conversacional, eso históricamente ha estado muy dominado por la derecha conservadora en Estados Unidos. Y eran feudos que ellos tenían. Los progresistas nunca llegaron a tener radios conversacionales, de estas que a lo mejor te pones en Texas o en Ohio y hay dos tíos random hablando a nivel estatal sobre sus movidas financiados por la iglesia pentecostal de X. Eso en Estados Unidos, ese tejido ya existía. También asumamos que es un país inmenso y con una cultura radiofónica y mediática muy grande. Sobre todo porque pasas horas en el coche. Claro, pero eso que es una marca, ¿no? Eso ya estaba, eso estaba ahí. Y estaba controlado por la derecha conservadora. ¿Qué ocurre? Que a eso métele el proceso de digitalización en los 90, principio del 2000, cuando empiezan ya a acceder a Internet y acceden, y en un momento, que ahí Pablo puede tocarlo en mayor profundidad, de contrarreacción a deslegitimación de los medios tradicionales y, en Estados Unidos también, deslegitimación de la élite política. Y cuando hablo de la élite política, hablo de demócratas y republicanos asociados a la élite. Dick Cheney, Bush padre, todo lo que viene a ser el republicano tradicional con una visión liberal. Claro, esa derecha conservadora tradicional en Estados Unidos ya criticaba eso, solo que de repente ha empezado a tener más voz, mezclado y acompañado de ese movimiento social que rechaza a los de arriba, que ve cómo el sistema se ha roto. Entonces, ahí es cuando se empieza a fraguar y surgen perfiles muy potentes como Joe Rogan, que es el referente dentro de Estados Unidos, que es el que realmente, con esa primera legislatura de Trump, empezó a tener un mayor tirón en Internet y en las elecciones de 2020, porque miramos a las del 24, pero en 2020 Trump ya empezó a tontear con estos podcasters. Y empezaron a tener mucho más tirón en Internet, sobre todo YouTube, que eso, ahí podemos abrir el melón de qué culpa tienen las plataformas de esto, ¿eh? Porque recordemos que las plataformas han firmado acuerdos muy potentes de mucha pasta con perfiles que están claramente sesgados en Estados Unidos al movimiento MAGA o próximos a lo MAGA. Entonces ahí Joe Rogan empieza a tener tirón y surgen una red de imitadores que en esos 4 años de gobierno de Biden han explotado por completo en Estados Unidos.
Y es que lo han acaparado todo. Y tú decías que en los de entretenimiento también se hace política. Claro que sí. Es decir, lo que vemos del antiguoquismo con Disney o los podcasts de videojuegos, yo veo podcasts de videojuegos en Estados Unidos y cuando hay un personaje LGTB, negro o una mujer, de repente empiezan a decir que están acabando con la historia original. Eso es política. Eso es un sesgo claro que se enmarca dentro de esto. Y además apelas a un público masculino que se encontraba marginado en esa nueva tendencia que los medios generalistas tenían. Y luego está el debate, que eso yo sé que tú y yo lo hemos tenido muchas veces, lo de el podcast largo versus el podcast corto. También hay que estudiar la culpa que tienen los medios tradicionales de haber asumido que la gente en la economía de la atención es idiota y que no quieren aprender y que hay que hacer las cosas picaditas para TikTok. Y eso ha sido un error que la derecha lo que ha hecho básicamente es podcast largo en el que profundizamos en torno a nuestras ideas y somos capaces de cocer a la audiencia en ello, y además han hecho algo muy bueno en redes, que ahora se hace aquí, y es sacar una cantidad de contenido bestial, porque no hay que entenderlo como podcaster, son creadores de contenido. O sea, y es así, yo no soy un podcaster, yo soy un creador de contenido, un tío que estudió Relaciones Internacionales y ahora me he hecho creador de contenido sobre divulgación internacional. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ellos lo entendieron muy bien. Y ellos entendieron dónde estaba esa nueva lucha. Y es verdad que en Estados Unidos también, por la propia esencia estadounidense, hay una lucha cultural muy fuerte. La lucha por los derechos civiles tiene unos sesgos culturales que están ahí. Entonces, rápidamente se fueron a la lucha cultural y el podcasting ha penetrado muy bien ahí. Yo os diría que esa ha sido la dinámica que hemos visto. Y los demócratas no han sabido hacerlo. Bueno, hay podcasts anti-MAGA potentes, tienes el de Daily, que es importante, pero no llegan a tener una comunidad tan movilizada. Si luego te pones, de hecho tengo los datos que los sacaron los de The Keith Independent, que os lo pasé, y era bastante bueno, porque por ejemplo, otro dato interesante es el rol de las plataformas y sobre todo X desde que llegó Elon Musk. Todos los podcasts de extrema derecha en Estados Unidos han crecido un 300% de media, los likes y los seguidores en X desde que llegó Elon Musk. ¿Vale? Rumble, que es una plataforma de podcasting, eso está dirigido por Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los padrinos de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, y es uno de los ideólogos del Silicon Valley, de esos turboliberales, ¿cómo se llaman? Mafia PayPal, ¿no? Sí, pero son los tecnócratas, los tecnofeudalistas del Silicon Valley. Peter Thiel es uno de los grandes ideólogos y ese tío ya hace 10 años empezó a meter mucha pasta en el mundo del podcasting cuando eran cancelados, porque esa fue otra. Les quitaban publicidad cuando hacían algún comentario fuera de lo establecido y claro, eso radicalizaba más a los podcasters, radicalizaba más a su comunidad y les legitimaba mucho más en este es el medio anti-establishment que tienes que escuchar. Se mueve mucho en WhatsApp, yo no sé tu podcast cómo, pero el nuestro se comparte por WhatsApp una bestialidad. Claro, yo te lo comparto y digo, toma, mira, esta es la información que tienes que escuchar. Y ya entras. Entonces, en Estados Unidos ha sido un poco así la dinámica. Sí, y además es un grupo de gente que no son los medios tradicionales que están... Porque fíjate, en Estados Unidos sí que hay medios como el New York Times y algunos que tienen unos podcasts súper poderosos. Sí, pero llegan a quien llegan. Y llegan a su comunidad más creyente. Aquí también existen, ¿no? Claro. Porque tenemos los del País, los del Diario, etcétera, que están haciendo unos podcasts muy buenos, muy interesantes, pero también llegan dentro de este límite. Claro. Yo lo que no sé es, Albanta, en España, si esto de verdad podemos plantearlo. Yo creo que definitivamente en España existe, tal y como está diciendo Edu, una réplica de lo que está pasando en Estados Unidos y creo que hay podcasts íntegramente políticos y de contenido absolutamente político. A mí, sin embargo, me preocupan mucho más en este momento todos esos espacios aparentemente despolitizados, porque son espacios en los que a lo mejor quien escucha no tiene las barreras subidas todavía porque no piensa que está escuchando algo de política y sin embargo lanzan mensajes políticos asociados a la extrema derecha de manera brutal. Creo que se está dando mucho en podcasts que hablan de emprendimiento, que hablan incluso de nutrición, que hablan y hablando de historias vitales. Criptomonedas, por supuesto, sí. Los criptobros, pero por supuesto que están hablando de experiencias vitales, que traen invitados a que cuenten sus historias, pero realmente el modo de vida se compara un poco a todas estas nuevas creadoras de contenido que están haciendo lo que se llama el contenido tradwife, que es al final replicar los modelos de esposa tradicional, los modelos de familia conservadora, y lo hacen desde, hoy estoy aquí haciéndole la comida a mi novio,
Y parece algo muy inofensivo y muchas chicas lo seguirán porque es una chica monísima, ideal, que te enseña su receta de galletas con pepitas de chocolate, pero sin embargo el mensaje por debajo es mucho más subversivo. ¿Pero eso está pasando aquí tanto? Esto está pasando muchísimo. O luego te dan el salto de creación de contenido en Instagram a hacerte un podcast. Exacto. Eso pasa. Sí. Y que se les da espacios porque de repente se convierte un poco en un meme y se les da espacios como uno de los eventos más grandes a nivel internet, que es la velada de Ibai, una de las personas que va a pegarse en boxeo, Roro, que se ha hecho muy famosa por hacer este tipo de contenido. Entonces, a mí me preocupan, yo creo, más todos esos espacios aparentemente despolitizados, que tienen estos mensajes. Creo que es verdad que es muy diferente el contenido llevado por mujeres que llevado por hombres en cuanto a política. Creo que hay algo que he estado analizando con motivo de esta mesa que íbamos a tener, que es que en esos espacios liderados por hombres, donde hablan en términos pues, más políticos o dan mensajes más puramente relacionados a la política, nosotras o las mujeres que estamos en contra de eso no entramos a dinamitarlos. O sea, no entramos a esos espacios tanto a comentar, a dinamitar. Sin embargo, en el lado contrario, compañeras que están haciendo este trabajo, como puede ser Isabel Serrano, como pueden ser Inés y Nerea en Saldremos Mejores, como puede ser Aime Román, cuando vas a sus contenidos, están en todo momento, todos los comentarios son de esta parte de consumo de la manosfera, yendo a dinamitar. A mí misma me pasa, yo cuando subo algo medianamente político vienen a dinamitarlo porque están muy organizados y porque, tal y como estaba diciendo Edu, se retroalimentan de esta cosa de ser las víctimas, ¿no? Se retroalimentan de nos están censurando, se retroalimentan de que de repente pues, los mensajes feministas han pasado a ser lo institucional, por lo tanto ser un poco antisistema es ser antifeminista, te hablan de la ideología de género como menciones cosas LGTB, entonces de repente se están posicionando en una cosa de vengadores, se están poniendo esa capa de tener que ir a destrozar todo el contenido que creadoras de contenido, mujeres, hablan de política. Les están deslegitimizando porque lo que haces no tiene sentido. Sin embargo, nosotras no entramos en esos espacios, igual porque es menos beligerante nuestra forma de actuar, igual porque yo ni por €1.000.000 entraría en esos espacios a pegarme con gente con la que no me voy a entender. Pero realmente veo que hay mucha diferencia. Y eso, para mí, lo más importante de todo son esos espacios que están haciendo mucho daño, especialmente a los chicos jóvenes, que entran a ver videojuegos, a ver a dos streamers hablar de el tiempo que hace o de cómo se van a hacer una ruta por el Camino de Santiago y acaban llevando mensajes muy conservadores y muy arraigados a la extrema derecha. Y esto está pasando de una manera brutal que se nos está escapando de las manos. Y lo peligroso es eso, que está muy por debajo y cuesta identificar porque no son espacios de idiosincrasia política. Pero, Albanta, fíjate, también vosotros estás diciendo que has hablado de cómo los podcasts de mujeres, mientras que son estos podcasts de la manosfera, etcétera, de estilo de vida, etcétera, que son muy masculinos y dirigidos a público muy masculino, y siempre se habla del internet, ¿no? De las cámaras de eco, de internet, siempre. De hombres. Esto pasa también con los podcasts, entonces. Sí, las cámaras de eco. Creo que la gente que te escucha, si te va a escuchar hablar 1 hora, 2 horas, como hablábamos, es la mayoría de las veces porque tiene algo en común contigo. Creo que rara vez vas a escuchar un podcast, a menos de que lo hagas por investigación, de alguien que está diciendo lo contrario a ti. A lo mejor ves un TikTok de 30 segundos, pero no creo que dediques 2 horas de tu vida a escucharlo. Entonces, claramente favorecen las cámaras de eco para ambos lados, yo creo. Pero sí, se está haciendo al final que todo sea mucho más extremo y esté todavía más polarizado. Pablo, los políticos en España, en Estados Unidos, se han enterado, lo utilizan y de forma muy clara. En España hablábamos del caso de Pedro Sánchez yendo a la pija y la Kinky, que en su momento fue como ala y salió en todos lados, y la mitad de España se enteró de que existía la pija y la Kinky porque había ido Pedro Sánchez, y a partir de ahí eso es una realidad. ¿Están en ello? ¿Son conscientes? ¿Y quiénes
Vamos a ver, varias consideraciones. La primera, para que los políticos fueran conscientes del impacto de los podcasts, tendríamos que ser capaces de identificar exactamente cuál es el impacto que tienen. Y esto es un primer desafío, porque en realidad sabemos que los podcasts tienen una enorme influencia desde una perspectiva, por ejemplo, cultural, o de condicionamiento de la manera de pensar de las élites, o de marcar tendencias en muchas cosas. Pero no podemos documentar exactamente o aislar el impacto que tienen, porque la gente no está en un laboratorio escuchando podcast y en otros sitios, en Twitter, y en otros en Instagram y en otros en TikTok, y podemos medirlo. Esto es un primer desafío que hace pensar que también, y yo comparto mucho la aproximación que hacías, el podcaster en realidad es un creador de contenidos multiplataforma, en el que es verdad que el elemento central es esta dinámica conversacional, que a mi juicio, y yo creo que explica la buena salud de los podcasts, se conecta mucho con la idea de la radio como mecanismo de acompañamiento, ¿vale? Es como una radio segmentada, la cual es fantástico, porque en realidad tienen las virtudes de poder seleccionar los contenidos que te gustan, y yo creo que eso explica la construcción de comunidad que vemos creciente, porque un podcast sobrevive porque tiene comunidad, y del otro lado el hecho de que tenga tanta proyección y tanta irradiación, porque la ruptura en el proceso de construcción de las élites mediáticas gracias a Internet ha sido total. Antes, para tú poder generar opinión, tenías que llevarte bien con el jefe de opinión del periódico o que alguien en la radio viera tu potencial. Ya no hace falta. Hacer un podcast es enormemente barato. Por lo tanto, todas estas posiciones que estaban en la periferia, muchas de ellas de extrema derecha, ahora pueden hipermovilizarse. Como esta dificultad es inherente, esto yo creo que genera que los políticos aquí en España tengan un fuerte sesgo generacional a la hora de acercarse al tema de los podcasts. Pedro Sánchez, flor de un día, se acercó al podcast de La Pija y la Kinky y no ha vuelto a pisar un podcast más. Ya está, fue un contexto de campaña electoral. Pero si, por ejemplo, tú haces un seguimiento de las posiciones que tiene Santiago Abascal o Alvise, por ejemplo, ellos sí han ido a podcast y siguen yendo con más regularidad. ¿Por qué? Porque también conecta con su mensaje contrario a los medios de comunicación, como alineados con el bipartidismo clásico. Entonces tú puedes generar lo que un podcast sí te da, que es una suerte, entre comillas, de desintermediación del mensaje. Es decir, tienes una persona al otro lado, la cual no es un periodista que tenga que plantearte preguntas difíciles, que además conecta muy bien con esta lógica creciente de espectacularización de la política, lo que decíais. Yo vengo aquí a hablar de música, y hablamos de gustos musicales, entonces te humanizo como político, no entro en principios de contradicción, pero claro, no es lo mismo elegir, pues eso, elegir el Reno Renardo que elegir que te gusta, yo qué sé, ¿sabes? Defcon 2 o lo que tú quieras. Ya la propia idea del contenido musical, por cómo va la política hoy en todo el mundo, porque hoy cultura y política son imposibles de desentrañar, ¿no? Es decir, nuestras guerras son culturales, y las materiales también son culturales, es decir, está todo entrelazado. Por eso yo creo que en España solo vemos que los partidos situados más a la derecha son los que están empleándolos más, de manera más sistemática. Con esto me refiero a Se acabó la fiesta y a Vox muy particularmente. Por esto que te decía, porque tienen posiciones más extramuros, porque generacionalmente son partidos más jóvenes. Sí, exacto. Haz un barrido, ¿quién tiene más seguidores en Instagram? Vox. Es decir, por lo tanto, los partidos más jóvenes están ahí. La izquierda, a la izquierda del PSOE, digámoslo así, está dentro de la institucionalidad, entonces emplea mucho menos esos recursos. Y esto también nos puede explicar un poco este desequilibrio que antes planteabais, ¿no? Ha coincidido también que la eclosión de los podcasters en Estados Unidos coincide con los demócratas en el poder. Claro. Igual que aquí ocurre por la derecha. Entonces, también hay una cuestión de ciclo. A lo mejor ahora los podcasters de izquierdas en Estados Unidos o progresistas tienen una oportunidad, porque ahora lo contracultural se mueve. O sea que esto es algo que habrá que ir siguiendo con atención, pero no creo que exista un determinismo. Lo que ha cambiado es la infraestructura. Sí. Y aquí también, por añadir una cosa a esto que dice Pablo, es algo que nosotros vemos en el plano ya internacional del contexto que tenemos, y es el modelo que vendía la izquierda liberal está agotado. Entonces, claro, también la derecha en el podcasting, y esto tiene que ver mucho con las utopías y demás, que no me voy a meter en esas ideas, pero la derecha es capaz de plantear un futuro rupturista y revolucionario y reflexionar sobre ello. La izquierda no, porque ya has reflexionado todo, has llegado al poder y has hecho tope. Bueno, se cree que ha reflexionado. Bueno, todo. Se cree, sí, pero, que es parte del problema que tiene, tal vez. Pero está muy interconectado con eso, porque el espacio de reflexión te lo da alguien que va contra un sistema que se percibe como establecido. ¿Por qué Pablo Iglesias ha montado Canal Red o La Base?
porque es un espectro que te intenta romper con un sistema del que él participó, pero ahora dice que no fue parte, pero critica ese sistema que en cierto sentido es lo mismo que te están haciendo por otro lado de romper un poco y buscar nuevas alternativas y nuevos futuros en los que conversar y plantear eso. La izquierda más liberal, más socialdemócrata, no es capaz de tener eso, porque el sistema que tenemos, la visión común, es su sistema, ¿no? Ese era uno de los puntos. Al final, y lo que vemos es también, por hilar con una cosa que decía Albanta, y yo lo percibo por los temas que nosotros tocamos, los podcasts conversacionales en el espectro socialdemócrata en España y sobre todo de mujeres, suelen girar en torno a unos temas muy similares. No se tocan temas, pues, defensa, energía, ¿sabes? Industria, cosas que a lo mejor nosotros desde nuestra perspectiva sí podemos tocarla, y eso yo también lo percibo, que hay falta de reflexión a lo mejor más allá y de podcasts conversacionales largos, algo que sí se toca en la radio, porque nosotros estamos con Julio Otero y tú en las conversaciones de la radio, en las tertulias, sí ves que se habla sobre la reindustrialización, en la SER hablan de eso. Pero eso es la radio, una radio socialdemócrata. Pero en el podcasting no te encuentras esos espacios masivos que reflexionen sobre temáticas que son centrales y políticas hoy en día y que la derecha sí te está sabiendo dominar, como energía nuclear sí, energía nuclear no, renovables sí, renovables no. Y eso, ahí también faltan espacios así. Entonces, bueno, eso es un poco el punto que yo... Sí, yo estoy de acuerdo. Y algo que también me gustaría añadir respecto a lo que estabais diciendo es que creo que también tiene que ver con la visión, o sea, el tema de que, por ejemplo, tal y como estábamos diciendo, Pedro Sánchez fuera la pija y la kinky, nunca volviera a hacer una aparición en un podcast. Claro. Y sin embargo, Alvise o Abascal han ido a muchísimos podcasts y siguen haciéndolo y reforzando esos espacios. Creo que también tiene que ver con ese pensamiento tan crítico o esa... Sí, que somos críticos de más desde la izquierda. Véase, Saldremos Mejores, Inés y Nerea llevaron de repente en un intento de invitar invitados a su podcast a Íñigo Errejón. Qué mala pata, qué mal ha envejecido ese episodio, ¿verdad? Tú intentas desde tu espacio de izquierda darle voz a un político que venga. Entonces creo que desde los espacios de izquierda también se tiene como un poco más de recelo, de miedo, de crítica, de que si yo voy a traer algo a mi podcast, le voy a dar voz, voy a amplificar lo que se diga ahí. Voy a estar yo segura de que eso que se diga, porque creo que hay desde la izquierda este movimiento más crítico con lo que se hace y que yo no te voy a comprar todo lo que digas, entonces hasta qué punto quiero darte voz en mi programa. Sin embargo, yo tengo la sensación, a lo mejor porque soy una mujer de izquierdas, de que la derecha se compra más en bloque. Vienes tú y compro todo lo que dices. Eso se llama polarización. Claro. Que es la tendencia a ver que el rival es muy parecido y que nosotros estamos llenos de matices. Claro. O sea, eso es un mecanismo psicológico normal. Lo digo porque luego si vas a los podcasts de la derecha vas a ver matices. Lo digo porque no tiene nada que ver posiciones más anarcoliberales con posiciones más tradicionalistas. Lo que pasa es verdad que, y esto también es una reflexión, que es que como hemos visto que en general, y eso es un cambio estructural, las izquierdas se han tendido a volver cada vez más hegemónicas entre los profesionales socioculturales de alto nivel educativo, ¿vale? Y esto ha hecho que necesariamente esos sectores tengan una aproximación a la política que es mucho menos rupturista y mucho más pro statu quo o mucho más institucional. Claro, esto le genera más dificultad para hacer la crítica. Esto se veía de manera preciosa en un gráfico que comparaba la posición que tenían los votantes, y me voy a Estados Unidos, de renta y de educación cuando competía Bill Clinton y cuando ha competido Kamala Harris y cuando estaba en ese momento con Donald Trump. Y se veía el giro inverso. Es decir, mientras que el votante republicano ha tendido a volverse alguien con menos estudios, menos nivel de formación, menos renta, en la izquierda le ha pasado al revés. Y esto es causa y consecuencia de este tipo de contenidos que emergen en los podcasts. Es decir, que hablas de unos temas o no de otros en función de cómo es tu parroquia, y cómo es tu parroquia determina los temas de conversación. Claro. Porque los creadores de contenido, los podcasters, son gente que está en su entorno. ¿De qué cosas se discute en mi entorno? Y desde mi entorno construyo categoría. Entonces, muchas veces, esto a veces distorsiona un poco el hecho de no saber exactamente de qué se está hablando en otras coordenadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues a veces parece, voy a poner un ejemplo que no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero, por ejemplo, la importancia que se le ha dado a la cuestión de lo trans, voy a coger en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y cómo Donald Trump le ha dado la vuelta precisamente para movilizar el voto latino de clase baja y sobre todo con aproximaciones mucho más machistas, ¿no? Ese tipo de juegos yo creo que son interesantes precisamente por el papel que juegan estos nuevos dispositivos de construcción cultural a la hora de generar los temas de conversación y los enfoques. Yo creo que esto es algo que
de nuevo, a mí como académico más empírico, pues me genera un poco de frustración porque no lo puedo medir. Claro. Es decir, no sé cómo funciona, no sé cómo opera, parece casi un learning by doing, ¿no? Y que de repente te das cuenta que, ostras, se ha vuelto hegemónico, que en los podcasts de entretenimiento, porque yo tuve una temporada Twitch y estuve haciéndolo casi como experimento, ¿vale? Estaba jugando a mis juegos de estrategia y de conquista como nos gusta a los jugadores más masculinos. También en esto es interesante, ¿no? Incluso en los videojuegos vemos la pauta de ellas con los Sim, nosotros con los imperios galácticos. Bueno, pues, ostras, iba viniendo gente al canal y terminaban emergiendo discusiones de política de manera natural, pero no de política a un nivel institucional, sino, por ejemplo, cuotas de género sí o no, que es una discusión muy política y que se conecta de manera directa con el mecanismo que tú planteabas en la manosfera, que es cómo se te cuelan o cómo se te mueven hacia la extrema derecha, porque tengas a youtubers allí que están hablando de entretenimiento o de criptomonedas y te están diciendo viva Franco. No hace falta, es mucho más sencillo. Si tú planteas que el mundo es una competencia de todos contra todos, en la que el hombre proveedor va a ser el que va a ligar, el hombre más rico, el más fuerte, y que hay que volver a esa masculinidad fuerte como referencia frente a una mujer, de vuelta otra vez al rol clásico, de manera natural se te van a escorar en esa dirección. O sea, que esos dispositivos son mucho más sutiles y mucho más interesantes. Por eso es que no hace falta politólogos en la discusión, hace falta psicólogos. Pero sí, pero también, bueno. Tú decías lo de no se puede medir, o sea, a nivel cuantitativo, pero sí se puede percibir. Sí. Porque yo pienso, vemos como muchos podcasters o creadores de contenido aquí en España han acabado saliendo en programas importantes de televisión. Esto es interesante. Claro, en la Casa Blanca le han quitado acreditaciones de prensa a medios de referencia en el país y se lo han dado a podcasters. Es decir, ocupan espacios mediáticos que antes veían como el establishment y ellos lo están ocupando y además legitiman esa ocupación como no lo estamos ocupando, lo estamos recuperando para vosotros. Y eso se ve aquí. Y tú te ves en canales de televisión, ¿cómo se llama? El Roma Gallardo este va a la tele, que yo lo he visto en la tele. No Cuarto Milenio, por ejemplo, hay muchas puertas en una dirección y en la otra. O crecen de Cuarto Milenio, te hacen un podcast, se comparte, o el propio Iker Jiménez creo que tiene también su podcast y demás. Entonces, se generan también unas sinergias y son cuestiones políticas. Y esto que hemos señalado de Horizonte y Cuarto Milenio no es casual porque esa idea de lo alternativo, el anti-establishment, se cruza mucho con las teorías de la conspiración. Y hay una relación casi directa con esto. Entonces, luego también por dar ese giro, y es que luego se intentan institucionalizar y van a buscar esos espacios. Y yo creo que a futuro veremos esa mezcla en la que tienes el podcasters que va a televisión y que te llevas a la gente allí. Y es algo... O sea, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, lo agradezco, uno, que haya competencia, que la gente empiece a tener más esas visiones y puedas contraargumentar y no haya una sola línea, y luego porque permite que medios más pequeños, como en nuestro caso, puedas competir con medios grandes que a lo mejor no abordaban esos debates. Y hay que sacarlos y hay no quedar la lucha, pero sí empezar a generar esas ideas en esos espacios, ¿no? Pero yo creo que una clave es esa, que luego esta gente no va a mantenerse en el espacio digital del podcasting, van a buscar espacios de medio tradicional, porque es lo que, y cuando sea el cambio de ciclo político lo vamos a ver. Sí. Y si me permites, incluso en medios y también en lo offline. Es decir, actividades que generan comunidad, que es que yo voy a un teatro y lo hacemos en directo y estoy con la gente que se siente representada. Yo creo que eso es importante también por cómo es nuestra sociedad ahora, ¿no? Que hasta cierto punto la desarticulación y el hiperindividualismo genera en la gente una ansia de búsqueda de propósito, de identidades compartidas. Y el podcast yo creo que genera eso, comunidad, ¿no? Tú cuéntanos un poco. Yo sí que lo creo, y además, por ejemplo, lo que estabas hablando de los eventos offline, creo que se ha utilizado especialmente, hay un ejemplo muy sonado, para mí muy importante, que es precisamente Roma Gallardo, que hizo este año su... creo que le llama I'm Academy, que es reunir a montones de chicos jóvenes, venir a una ciudad y justamente por gracia divina coincidió que era el 8 de marzo de 2025. Justamente en el Palacio de Vista Alegre, el 8 de marzo. Creo que eso ya es un statement político. Creo que efectivamente estos espacios se están polarizando justamente por lo que Pablo estaba diciendo, porque hay una necesidad de pertenecer, porque los chavales jóvenes, además, frente a este discurso feminista que claramente ha llegado a las instituciones, ojalá hubiera llegado más,
se ven amenazados y ven amenazadas cosas y de repente hay alguien desde un altavoz que te está diciendo que efectivamente te están robando esos espacios, que efectivamente te están poniendo por debajo, que efectivamente... Y tú como un chavalito joven en el que la rebeldía es un poco parte de tu edad y de tu adolescencia, quieres, 1, buscar ese momento antisistema y número 2, buscar comunidad. Buscar sentirte acompañado y abrazado. Y de repente un montón de hombres, si en tu instituto no te acabas de encontrar, las chicas no te hacen caso por cosas propias de la edad, estás sintiéndote un poco fuera, en esos espacios digitales estás encontrando a iguales que te hacen sentir que estás acompañado, que eres válido y que de repente tienes una causa común. Y ni siquiera hay un planteamiento de cuáles son las causas políticas o las lemas que vas a tener que decir con el puño en alto. Y no hay un planteamiento. Entonces, si es malditas mujeres o malditos extranjeros o malditos homosexuales, lo vas a decir sin plantearlo porque es lo que te acerca al de al lado, porque es lo que te va a hacer sentir comunidad en un momento muy vulnerable. Creo que ahí ha habido un momento en el que las divulgadoras y comunicadoras de feminismo hemos fallado por no saber acercarnos a esos chicos jóvenes, porque de repente nos han visto como una amenaza por estar hablando con términos que a lo mejor no estábamos siendo lo suficientemente claras y porque nosotras queríamos de alguna manera reivindicar lo nuestro sin entender que la persona que estaba delante se podía sentir amenazada por ello. Y estas líderes de opinión online han encontrado esos espacios, se han hecho de hierro con ellos y han conseguido que la gente les siga de una manera fanática y que compre todo su discurso. Entonces ahí realmente creo que a los chavales jóvenes nosotros tenemos una deuda con ellos para intentar recuperarles y verlo desde un punto de verdad de responsabilidad, que es una responsabilidad social, que no caigan en estas garras que son muy aterciopeladas, que se mueven muchísimo por el meme, por el chiste, te pasan por el grupo de Telegram, las bromas que no dejan de ser el chiste de la mujer a la cocina a fregar, pero dado la vuelta, pero ahora es un TikTok divertido. Yo soy una persona súper cotilla que voy en el metro mirando los móviles de todo el mundo, no lo puedo evitar, y yo veo a chavales jóvenes, su algoritmo de TikTok, cómo es todo el rato este tipo de contenidos. Y es algo que tienes en la palma de tu mano y con lo que te vas a sentir identificado todo el rato. Es que a mí lo que planteaba Eduardo antes de la responsabilidad, entre comillas, responsabilidad de las plataformas, el juego del algoritmo, clarísimo, el juego de la infraestructura. Claro, es que hemos construido todo este tipo de dispositivos desde una perspectiva tan naif como pensar que Internet es un espacio público. Y son empresas y no privadas es verdad. con intereses privados. Ejercemos a través de otros operadores que permiten, ensanchan más o menos los límites de la tolerancia según su propia aproximación. De ahí que la discusión cultural sobre cuáles son esos límites o no sea un debate muy abierto. Por eso yo no sería tan dura contigo misma, si me permites, sobre no, es que a lo mejor tendríamos que haber tenido más sensibilidad. Es que la infraestructura facilita el distorsionado de tu propio mensaje. El algoritmo. Que es muy complicado que a ti no te saquen el corte o que no cojan y hagan el comentario mínimo radical sobre la feminista que dice hay que cortar el escroto a todos los hombres, que eso a lo mejor lo dice el 0,01 y no es representativo de nada, para convertirlo en la categoría desde la que construir el muñeco de paja para colocarte a la contra. Por tanto, esto también es un hecho que es un poco como para reflexionar, ¿no? Que a veces dices, los podcasts tienen la genial... O sea, claro, al final esto es una infraestructura maravillosa porque da voz y permite control de temas y permite hablar de cosas que de otra manera no sería posible. Al mismo tiempo, ha generado una enorme fragmentación de la conversación pública. No estamos gente que pensamos diferente en los mismos podcasts, ni podemos hablar no solo de las mismas cosas, sino ya todavía más radical, de con los mismos significados de las cosas. O sea, ya es que se ha roto hasta el significado de las palabras. Entonces, en ese punto ya, en el que todo es una competencia por mi verdad y no por la verdad, o al menos ni siquiera aspiraría a la verdad, sino a los hechos, ¿vale? Ni siquiera sobre eso podemos buscar un acuerdo. Y yo creo que en este sentido los podcasts son un poco, no sé si al mismo tiempo causa y síntoma del mundo en el que estamos. Y por eso, si tiene que haber una solución, que no creo que exista una solución, pero vamos a llamarlo un equilibrio sostenible para no volvernos locos, los podcasts van a ser parte
de ese equilibrio. Y cómo se hagan y cómo se replanteen será fundamental. Pero fíjate que has sido muy crítica con lo que estés haciendo las mujeres en podcast, pero luego ves casos como de Forma Semanal que llenan teatros, me decía antes, es que yo iba a ir a de eso. 2.000 personas. Claro, cada o las semanas. O Facu Díaz y Maldonado, yo estuve el otro día y no sé cuánta gente éramos en Vista Alegre, estaba existe petado, también ¿sabes? todo eso, ¿verdad? Claro, pero es que ahí hay otro tema. Yo escuchando al Balta... Ahora, perdón. que vas y la gente probablemente sea toda de un mismo tipo, de un mismo pero como corte, nos pasa y hasta a nosotros, con si como aquí nos el pasa a tema- todos, claro, el tema es es- una realidad. Si tú analizas los medios de comunicación y consumo mediático a lo largo de la historia, cada grupo social tenía su medio de comunicación y su contenido. Es decir, no ve el hormiguero la misma gente que First Dates. Bueno, son algunos transversales, porque es verdad que cambias, pero no lo ves. No son los mismos grupos, o tampoco te metes la telenovela de la 1 mientras estás viendo la Sexta o 4. Son grupos distintos. Entonces creo que cuando yo te diga, no hemos sabido llegar, es que a lo mejor no hay que llegar. Yeah. Es que a lo mejor son gente a la que por su situación vital y su propia evolución y maduración en ese contexto les van a acabar cayendo ahí. Y otros caerán en vuestro lado porque es el consumo mediático que ha habido históricamente. Yo veía SmackDown y mis compañeras no lo veían. Y yo me metía en SmackDown como un puto friki porque me encantaba SmackDown versus Raw. Porque era mi construcción cultural y mi cosmovisión del mundo se creció en la tele con eso. Pero no veía al de SmackDown preocupado por llegar a mis compañeras. No, les daba igual. Entonces yo no sé si en el podcasting también hay que tener claro eso y entender que son medios de comunicación que estamos compitiendo por mercados, pues como lo hacen las teles. Y tendrás productoras que irán sacando distintos podcasts y al final es una visión un poco pragmática la mía, porque A3 Media tiene canales que ideológicamente tienen tendencias diferentes. Entonces creo que el podcasting acabará asumiendo eso y tú tienes tu nicho de mercado, muévelo bien, pero no, creo que tampoco podemos evadirnos y no pensar que no somos políticos, porque lo somos. Políticos. Quien te diga, Todo el es podcaster que te diga, es que me han juzgado desde un punto de vista político, es imbécil, porque evidentemente lo voy a hacer, porque es que yo siempre he creído que prácticamente todo es político porque la objetividad no existe. Entonces, bueno, que yo creo que también no hay que preocuparse por dar la batalla en todo, porque es que hay gente que yo creo que no vas a convencer. Yo estoy de acuerdo en que todo es político. Creo que no me preocupa tanto no saber llegar yo como que eso haga que caigan en las manos erróneas. Ya. Ojalá acaben viendo tu programa y no viendo el programa de Roma. Pero a lo mejor Gaya. cuando maduren y digan, Ya. el tío este que me está diciendo que las mujeres son una mierda, no tiene novia desde hace años y es un puto pringado de mierda, y yo llevo años con mi pareja y le digo, mira, la vida es mucho más sencilla que lo que te está vendiendo este tío que es un fracasado. No, y Yados, ¿sabes? por ejemplo, ahora se enfrenta a una denuncia de más de 1000 personas, una denuncia ¿Quién? Yados. Ah, bueno, claro. A una denuncia colectiva de más de 1000 personas por las estafas piramidales, porque es lo que hace que lleva a cabo en sus canales. Es verdad que creo que hay algo que, por quitarnos responsabilidad, y lo decía muy bien Pablo, al final las redes sociales son empresas privadas con intereses privados. Los algoritmos están perfectamente estudiados para que la conversación, en el mal sentido, en la discusión, se genere, porque hay estudios ya que leen la retención de pantalla, que cuando tú te metes en un contenido X y lees los comentarios, siempre que encuentres contenidos contrarios, de odios, de insultos, tu retención de pantalla va a ser mayor. Por lo tanto, directamente el algoritmo los coloca para que siempre te encuentres primero el odio. Porque ahí va a hacer que tú retengas contenido y lo que a Instagram, TikTok o X le interesa es que tú te quedes, es que tú sigas consumiendo, es que tú pases horas y las horas de consumo de tu móvil no paren de subir. Entonces, efectivamente, tenemos que conocer, creo, las reglas del juego, del tablero en el que estamos jugando para poder también nosotros trabajar con ello. Pero fíjate, estamos hablando del algoritmo y estamos hablando de ese consumo súper rápido, pero a su vez, volviendo otra vez al tema de los podcasts, estamos hablando de podcasts en las que tú tienes una actuación, aunque Jordi Wild, son 3 horas, etcétera, de podcast, que es verdad que a lo mejor te lo escuchas un rato, luego vuelves a ver otro lado, pero normalmente es una actuación de me pongo contigo, lo voy a ver aunque esté cocinando. Claro, es que te etcétera. acompaña. Es Es algo punto. más que creo que la compañía de la radio. Yo creo que el podcast, como además muchas veces se oye con pinganillo, o sea, con pinganillo, perdona, Con cascos. con cascos, es algo más que la pura compañía de la radio. No, yo creo Requiere que una es muy atención. similar a la radio, yo estoy con Pablo. Creo que hay una economía de atención un poco superior. Porque sí, no es el acompañamiento de fuera. Porque Hombre, puedes, seguro que sí, consumirlo en otras plataformas también. Claro, Exacto. es que al final tú tienes, como lo tienes en es puro multiplataforma. acompañamiento. No, pero bueno, tú lo puedes ir viendo en el móvil en YouTube o puedes saltar al coche y mientras vas conduciendo te lo pasas a cascos y vuelves otra vez a ello. Lo que me refiero con el acompañamiento, esto no
significa que necesariamente nosotros tengamos una atención menor, sino que se puede hacer presente a lo largo de todo el día, de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que esto es algo que además, en un momento en el que hay una hiperfragmentación de las audiencias, ¿no? Y tú quieres buscar contenidos muy específicos. Y además yo creo que esto es algo que ha estado subyacente en toda la discusión. Hay una crisis de sacerdotes, es decir, el problema del que hablamos es que los portadores de la palabra están en crisis. Entonces está emergiendo una nueva clase sacerdotal, ¿vale? Es como una revolución protestante. Me gusta mucho. ¿No? Es decir, de repente ya no creemos en el papado y en la iglesia tradicional, ahora cada cual que lea su Biblia y que la interprete como quiera. Es lo que está pasando. Claro. Es lo que está pasando con los contenidos, es lo que está pasando con los podcasts. Yo no creo a las radios convencionales, yo creo ahora al nuevo pastor que se parece mucho más a mí, que me habla en unos términos que entiendo sobre cosas que me interesan a mí. Y además, señalando desde fuera las contradicciones de aquellos que han estado en el poder. Hoy, lo antielitista también vende. Y eso es parte de lo que tiene... Aunque seas élites. Aunque seas la enorme paradoja, pero así se vende Trump. Pero la crisis, eso de la crisis de fe, a mí el tema de la religiosidad me interesa mucho y el éxito de los podcasts de autoayuda va en esa dirección. O sea, si tú te metes en las plataformas, los podcasts de autoayuda están bastante arriba. Y eso es en cierto sentido porque tú no tienes a nadie que te guíe. Hay una crisis de religiosidad que yo no... O sea, no yo hay respeto un Dios esto, y buscamos pero, a Dios en cualquier lugar, hasta en un podcast que me dice que yo puedo y que... Podcast de autoayuda, New Age, chamánicos de haz este rito de no sé... Todo eso está ahí y tiene una relación con también el contexto político en el que nos encontramos. Y luego yo creo que diferencia claramente de la radio, lo que hablábamos de la multiplataforma, en el sentido de que antes escuchabas la radio y lo que te interesaban era lo que te decían. Ahora, al ser figuras públicas, que de repente también puedes ver en su propio Instagram donde ves los cortes del podcast, puedes ver sus vacaciones en la playa en Torremolinos, tú haces una relación parasocial con esa persona. Claro. Y te escriben por y Instagram, y hablas con ellos. Y te Oye, dan yo escribo corazón. a Ángel, bueno, a lo mejor a mí sí me responde, pero digo, escribes a Ángel Barceló y dices que este es muy pirado, ¿quién es? No sé ni a dónde. Tú ahora coges Anónimo 54, Pajillero 1532, coge, te manda un esto, e igual hasta le respondes y todo, y Da dices un no sé qué, corazón. y le ayudas, no, mándame una dedicatoria porque a mi hijo le haría ilusión no sé qué historia, o oye, mira qué historia hemos encontrado en no sé dónde, y entonces te interesas y eso genera un engagement de nuevo de comunidad. Se crea una Eso relación sí lo tienes en el parasocial podcast. con la persona que te está hablando, entonces lo que diga va a ir más a misa, hablando de fe, que lo que de repente te diga un profesional de la radio que tú no sabes ni que dónde veranea, ni qué toma los domingos, ni dónde le gusta tomar cañas con sus amigos. Y yo tengo curiosidad, no sé si tú lo verás en la universidad, los alumnos dónde buscan conocimiento, porque a nosotros nos pasa que muchos consumen el podcast, dice, porque los nuestros son rollo una clase de historia de Siria, y se lo meten. Y dicen, es que me viene bien para complementar no sé qué. Entonces yo no sé si en la politología... El que está interesado previamente, que este es el problema que estamos viendo en términos de filtros. Si tienes interés previo, vas a buscar. Si no, consumes lo que encuentras. Entonces, lo que hoy es de Siria es porque en el chat de criptomonedas se ha hablado de Siria irregularmente. Entonces, esto también genera diferentes velocidades. La fragmentación tiene lados positivos y negativos. O sea, precisamente permite que haya podcast de todo. ¿Cuál es el problema? Pues que como no nos sentamos... como hacíamos antes en el sofá, a ver todos el mismo canal de televisión y al menos compartíamos ese referente, ahora es mucho más complicado cuando yo pongo ejemplos en clase de qué podcast escucháis o empleo chistes de eso, tengo una heterogeneidad tremenda. Claro. Una heterogeneidad tremenda. Eso es una riqueza, pero al mismo tiempo da a entender que no es solo que vayamos a ver una distancia cultural y de temas enorme entre generaciones, como ha sido toda la historia y es normal. Es que además, intrageneracionalmente, sabiendo que el principal consumo que hacen hoy de política a los jóvenes es a través de Internet, eso ya no sale desde el año 2020 de manera regular, y podcasts están integrados dentro de esto, claro, hace que vayan a tener una heterogeneidad interna también muy grande. Sí. Vamos a ver las elecciones españolas que no sabemos cuándo serán, si en el 27, eso es una de esas sorpresas que pueden ocurrir. Van a decidirse en parte de una forma como ha sido en Estados Unidos en los podcasts y en estos fenómenos de Internet, o creemos que esto todavía no estamos. Yo veo más impacto en la subida de las pensiones y en la paga de los funcionarios, Yo si también. me permites, que el impacto Por de la los edad del podcasts. votante, ¿verdad? Pero, exacto, pero, ojo, es verdad que hay algo que no es menor, y es que el voto joven, que es consumidor regular de este tipo de plataformas, es un voto que, aunque sea pequeño, es muy evanescente y muy reactivo al contexto. Y esto es muy interesante porque, y esto sí que lo tenemos perfectamente medido, sin el voto joven, Sánchez hoy no sería presidente.
¿Cómo llegó al voto joven? Podemos decir, bueno, a lo mejor el bono transporte o el cheque regalo que hacían, o la pija y el kinky, o el meme del perro Sánchez, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora los jóvenes es diferente, ¿eh? Me refiero en aquellas elecciones, a los jóvenes no, a los jóvenes al revés, porque los jóvenes son un poco el canario en la mina. Los jóvenes son súper contextuales. Y me parece muy interesante porque los podcasts también lo son. Porque los podcasts también se mueven, el tipo de consumo que hacen, en función de cuál es el tema de discusión en ese momento. Totalmente. O sea, yo creo, por ejemplo, en la derecha sí va a tener influencia en el arrastre. Porque el PP lo hace, o sea, los partidos hegemónicos, PSOE y PP lo hacen mal, no saben ir a un podcast. Van a un podcast y lo anuncian como vamos a la derecha extrema, ¿no? Sí, Vox lo va a hacer muy bien en las elecciones, en el podcast y en internet, seguro. Sí. Sin duda. Y luego Sumar y esos también, pero... Sí, yo creo que Pedro, por ejemplo, cuando fue a la pija la kinky, su equipo lo que le dijo fue, este no es un espacio político, es un espacio despolitizado, habla de Taylor Swift. Y es lo que hizo. Y de repente hay gente que a lo mejor también está despolitizada desde la juventud y lo que ve es el corte en Twitter de Pedro Sánchez hablando de Taylor Swift y dice, todo mi dinero, jazz, reina. Pero fíjate, cuando va a la derecha habla de eso y también habla de política. Y creo que ahí se pierde también oportunidades en la parte más socialdemócrata progresista de vas ahí, te humanizas, pero también da una perspectiva correcto, no pero, de meeting, pero por sino cómo de reflexión. hablan de política. Claro. El lenguaje. Ese el lenguaje punto. es lo más importante, porque si tú tienes un lenguaje de madera institucional en un podcast, chirría. Eso Claro. no hay manera de meterlo. Ese es el punto. Si tú hablas de política desde una perspectiva cercana, conversacional, entonces es inevitable que eso tenga Mezclándolo con impacto. Taylor Vas a Swift, ganarlos, sí. efectivamente. Sí. Es que es así. Nos quedan 8 segundos, pero vamos a intentar alargar si nos dejas. Si queréis... No me dejan. No hay preguntas. Bueno, Muchas gracias. Mil gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Gracias. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.